Hola amigos, hola a todos, bienvenidos una semana más a las películas de Peliculitas. Hoy estoy solo, mis partners me han abandonado, así que vamos a hacer el programa con Chema García Ibarra, un invitado que me hace mucha ilusión. Y cuando tengo un invitado que me hace mucha ilusión me pongo muy nervioso, así que intento que no se me note mucho lo nervioso que estoy. Y arrancamos el programa, o sea, vamos a hablar con Chema García Ibarra, que me hace mucha ilusión. Bienvenido, Chema, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Y vamos a repasar un poco tu trayectoria. Ya había pensado llamar a este programa el mundo de Chema García Ibarra, pero no sé, parece como yo que no sé, me pareció un poco. No me acaba de gustar, la verdad. Así que vamos a hablar un poquito sobre tus cortos y luego hablaremos sobre Espíritu Sagrado, que es una Vale, película que me flipa muchísimo. Esta vale. mañana Ujú. he estado echando un ojo a tus cortos y lo que más me gusta es la forma que tienes de captar la naturalidad de la gente. Me Ujú. gustaría saber cómo captas esa naturalidad. No son actores profesionales, por lo que tengo entendido, ¿no? No, no, no. No, son familiares, amigos al principio, Hmm. de una forma, digamos, como impuesta por las circunstancias. O sea, al principio no era un plan ni una idea y luego sí lo fue. Hacer las películas con actores que no se han formado profesionalmente para serlo y que ni siquiera tienen una ambición o un sueño de ser actores. No, es gente que nunca se le ha pasado por la cabeza el hecho de actuar. Eso cuando se ven actuando provoca pues un poco de estupor, un poco de incertidumbre, un poco de nerviosismo y reacciones un poco o muy descontroladas, que son las que más me gustan, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es colocar en una situación de interpretación a una persona que nunca se ha preparado para ello y que nunca ni siquiera ha sentido el menor interés por hacerlo y ver qué sucede, ¿no? Entonces, al principio no era así, al principio eso sucedió, pero porque no tenía medios, entonces pues la gente que tenía que actuar pues tenía que ser gente cercana a la que yo les pedía el favor Claro. de actuar, ¿no? Y luego vi que ahí empezaban a suceder cosas que me interesaban, cosas que tenían que ver con, con el hecho de que esas personas no tienen el control y el conocimiento de uno mismo que tiene un actor, ¿no? Porque al final un actor, su formación y su práctica, ¿no? Consiste en tener un absoluto rigor sobre sí mismo y sobre su cuerpo, ¿no? Y sobre su movimiento, su forma de hablar, y conseguir desarrollar cosas tipo un tic de ficción, ¿no? Un acento de ficción que no es el tuyo. Claro. Entonces a mí me descubrí que me estaban interesando mucho cuando se colaban los tics reales de la gente o las expresiones reales de la gente, ¿no? Las expresiones, los modos verbales, digamos, de las personas, los auténticos, no los que yo hubiera escrito. No Y tenían decidí tic, digamos. que iba a empezar a desarrollar las películas desde cero, desde su propia escritura, pensando en esa interpretación, en esos actores, ¿no? O sea, yo cuando estoy escribiendo una película ya sé que va a ser interpretada por actores no profesionales y yo adapto la escritura a eso. Pero bueno, ya te digo que al principio fue porque no hubo más remedio. Luego ya fue queriendo. Claro, claro. Cuando tú te presentas a un familiar tuyo que va a actuar en un corto tuyo, una historia como Protopartículas, que de repente me encuentro con una historia que parece Richard Madison, o parece Philip K. Dick, ¿cómo les cuentas a ellos una historia o Ataque de los robots del 1 a 5? Me gustaría saber cómo les planteas esa historia. Bueno, yo les pido el favor de salir y tampoco les voy Claro, a estar encima molestando contándoles no sé qué, ¿no? O sea, yo se lo cuento de una forma, casi les cuento un poco la escena, lo que tienen que hacer claro. y si les interesa de qué va el resto de la película me preguntan, pero tampoco les suele interesar, ¿sabes? Es una cosa como que también me gusta mucho eso, que las personas tampoco tengan demasiada información porque también tampoco es que sea especialmente entretenida. Yo contando la película pues ya la veremos, ¿no? Tampoco te voy a contar. O Claro, sea que la gente tiene mucho menos interés de lo que pensamos, ¿sabes? Por qué pasa antes, qué perfecto. pasa después, tampoco es eso, ¿no? O sea, es la secuencia, está bien, saber lo que pasa o controlar un poco la información que le das. Y luego ya cuando se hace la película ya lo ven, cómo es la peli. Ah, claro. Y se llevará una sorpresa bastante grande, ¿no? Cuando se encuentre con una historia, porque a mí, por ejemplo, es que me flipa protopartículas y pienso que cuando vean protopartículas, por ejemplo, cuando la vieran, fliparían en colores. O sea, Sí, porque al final está hecha con una narración que está por encima de las imágenes. Las imágenes no son realmente una narración de acontecimientos, ¿no? O bueno, hay un acontecimiento, sí, pero todo lo demás
es gente haciendo la compra, estando en un supermercado, estando en un parque, ¿sabes? Y luego se construye por encima. Hay una voz que va construyendo lo que va sucediendo, ¿no? Como que le va metiendo ahí ficción a esas imágenes. Claro, y otra cosa, me gustaría saber que ese costumbrismo que tú metes, esa gente que va a comprar esos planos que grabas, ¿cómo lo mezclas con una historia de ciencia ficción en ocasiones tan enrevesada, en ocasiones de una narración tan densa? Sí, no sé ¿Sabes? cómo, yo no sé cómo. No sé cómo. No lo sé, sé que es lo que quiero hacer y de dónde parto, de que quiero conseguir esa mezcla, antes incluso de saber qué va a pasar concretamente en la película, ya parto de que me gustaría que hubiera esa mezcla y luego ya me pongo a pensar. Y nada, pues intento combinar cosas. Siempre he trabajado así, como combinando, poniendo dos cosas juntas y viendo si funcionan y cómo puedo hacer que funcionen si no funcionan, ¿no? Cómo puedo hacer que esta imagen... O sea, yo trabajo mucho pensando en la imagen que menos me remita a lo fantástico, a la ciencia ficción. ¿Cuál es la imagen que no es posible que sea ciencia ficción nunca, ¿no? Pues en una cafetería a las 4 de la tarde, en una esquina, una mesa, hay 8 señoras de 70 años tomando café con leche. Esa probablemente es la imagen más opuesta a la ciencia ficción, ¿no? Claro. Pues vamos a pensar entonces cómo podría estar esa imagen en una película de ciencia ficción. ¿Qué tiene que pasar? Pues suelo partir de ahí, de imágenes opuestas al tono fantástico y el camino para llegar a ese tono pues es pensar la película. Claro, luego también a mí me gusta mucho que lo más alejado de la ciencia ficción que te puedes tirar a la cara es Elche, ¿no? O sea, Sí. Elche como elemento para la ciencia ficción me gusta mucho porque además yo he ido bastante a Elche cuando trabajaba repartiendo y tal. Ah, Y sí, me mira. gusta, sí, me gusta mucho porque yo vivo en Valencia y me gusta mucho, me gusta mucho como lo retratas siempre. O sea, siempre sacas zonas de Elche que no son realmente las más importantes. O sea, no se ve el museo de la Dama de Elche ni nada de esto, pero me gustan los barrios que sacas, me gusta la forma en que retratas el barrio del Carrús, ¿no? Sí, sí, eso, bueno, la Film Commission de aquí, no sé cómo de contentos están, que siempre están vendiendo Elche para rodajes con imágenes de palmeras y de cosas arqueológicas del legado ibero tan importante que hay debajo del suelo, ¿no? Y yo lo que saco son fábricas y barrios y nada, ni una palmera sale, ¿no? No, no. Y bueno, sí, al final es una cosa como... Yo vivo en Elche casualmente, igual que todo el mundo vive casualmente donde vive, y ruedo aquí pues por casi por esa casualidad de que vivo aquí, es la ciudad que conozco y me interesa llevar esa arquitectura así como popular de barrios de trabajadores y esa forma de estar, esa forma de relacionarse, cómo son los bares, cómo es el trabajo también, cómo son los horarios, los desplazamientos, la comida. Si pasa un coche con las ventanillas bajadas, si tiene la radio puesta, qué música es la que está sonando. Claro. Todo ese tipo de cosas que uno no conoce porque va a visitar, sino porque está ahí, ¿no? Claro. Son las que me interesa que estén en estas películas que no van exactamente sobre eso, que son de ciencia ficción, ¿no? O bueno, tienen este camino de ciencia ficción. Entonces, cómo juntar todo ese conocimiento de ese lugar que tengo, porque no me queda más remedio que tenerlo, porque es donde vivo, con esta especie como de ambición de buscar lo fantástico. Pues todo se junta y a ver qué sale. Pues lo que sale es las películas que he hecho. Luego, cuando te alejas un poco de la ciencia ficción, porque tienes dos cortos que me gustan mucho, La noche resplandece y Leyenda Dorada. Sí. Leyenda Dorada no sé si se aleja mucho, pero sí que tiene elementos que son un poco Sí. más, yo qué sé, como mostrar un día en una piscina, pero lo que se cuenta a ratos es un poco grotesco en algunas Sí, conversaciones. claro, ahí es una especie como si entre los planos de Leyenda Dorada hubiera estado lo fantástico, pero en Sí, un momento han decidido quitarlo. sí, queda, Se queda una cosa y lo fantástico se queda así como flotando, como una niebla, ¿no? Como un vapor de tiene agua, una, ya sí, que es sí, una tiene una película forma un como poco piscinera extraña, y sí. como un vapor de agua, ¿no? Sí, Así que está en el sí, ambiente
que es fantástico, ¿no? Que te da la sensación. A mí una cosa que me gusta mucho, esto lo decía Borges, que me interesaba mucho, ¿no? Que era transmitir la sensación de que algo está a punto de pasar, pero no acaba de pasar. O transmitir la sensación de que cuando has llegado justo antes, algo acaba de pasar. Sí, y se te queda una especie como de remanente de lo que acaba de pasar o de promesa de algo que está a punto de suceder, pero nunca sucede, ¿no? sí, Que ahí decía Borges que residía el misterio, ¿no? El misterio de... Él hablaba de eso a la hora de... cuando se refería al misterio que transmite contemplar un paisaje. Contemplar un paisaje transmite esa sensación de va a ocurrir algo o acaba de ocurrir algo, ¿no? sí. Pero el algo no va a estar aquí, ¿no? Está siempre por delante, por detrás. Y me interesa mucho conseguir algo así, ¿no? Entonces yo creo que en Leyenda Dorada hay algo así, ¿no? Como si entre estas secuencias, como te digo, hubieran sucedido cosas, ¿no? Pero se han quitado de alguna forma y ha quedado una especie como de esto que Pues es. yo Esto he es visto lo fantástico, sí, es verdad. esto no es un pueblo normal, esto que es la actualidad, no es la actualidad. Esas preguntas son las que más me interesan, sí. Y luego tiene uno de los momentos que más me gustan de toda tu filmografía, que es la señora cantando la canción de la Virgen de Cartagena. Ah, muy bien, sí, sí. Me flipa ese momento, o sea. Sí, bueno, Natural, ¿no? hicimos como un casting en el pueblo. Primero tratamos de hacer un casting tradicional en un centro cultural con carteles y esperando a la gente. Vinieron 3 personas. Una fue esa señora y otra su sobrino. Y luego fuimos a buscar a la gente por los bares, por el pueblo, para decirles que queríamos rodar y tal. Y esa señora nos contó que ella había publicado un libro con poesías como folclóricas de la zona de Extremadura y tal, y que se sabía muchas canciones. Entonces le dijimos que en el rodaje le íbamos a pedir que cantara una canción si se sabía alguna donde sucediera un milagro en la canción, porque en Leyenda Dorada hay como un milagro, ¿no? Y la cantó en el rodaje, o sea, ya rodando. O sea, le pedimos que no la cantara antes. O sea, que nos queríamos enterar de cómo era la canción en el momento del rodaje. Y bueno, está muy bien, es una toma. Esa es la toma que hay, no se repitió más veces. Hay muchísima gente en el plano y sucedió un milagro, que es que había un montón de niños, había mucha gente y nadie miró a la cámara, todo el mundo lo hizo bien. Quiero decir, todo el mundo se olvidó de que había una cámara y es un plano bastante largo, ¿eh? Son como 2 minutos y medio de la canción. Sí, sí. Y bueno, estamos muy contentos con ese plano. Además, está justo como a la mitad de Leyenda Dorada y le da ahí como no sé, pues este tono extrañísimo que te digo. Además, con la presentación de plato combinado, con la canción de la Virgen de Cartagena, o sea, Sí, es que todo funciona muy bien. O sea, me parece un corto, bueno, me muy gustó. veraniego, sí. Sí, Muy muy veraniego, sí. de calor. Se rodó, estamos a 27, se rodó el 24 de junio de 2018. Se rodó justo el 24 de junio, el día que empieza, el 23-24 creo que fue, o 24-25, el día 1 del verano. Igual, pues eso, igual que transmite la sensación de que ha pasado algo, que va a pasar algo, también transmite esa sensación de principio de verano, de gente en una piscina, transmite muy bien la idea del día de piscina. Sí, fuimos los primeros que entraron ese año a la piscina. La piscina se abría 3 días después, se abría en julio, y estaba pues el césped en su perfecto, ¿no? El agua perfecta. Entonces, lo primero que hubo ese año en la piscina fue el rodaje. Luego se abrió al público. Pues muy bien, pues me ha encantado hablar sobre tus cortos y ahora vamos a entrar a hablar sobre tu película, que me parece un verdadero peliculón. Vamos a hablar sobre, me lo voy a preparar para hacer bien el plano, sobre Espíritu Sagrado. Vamos a hablar un poquito sobre la edición de Arrow y luego la edición española. O sea, ¿cómo se ponen en contacto contigo los de Arrow para editarla allí primero antes que aquí en España? ¿De alguna manera? ¿Cómo Sí, funciona? claro, cada distribuidora pues tiene sus tiempos y ellos, no recuerdo cuándo fue exactamente, no recuerdo cuándo fue, bueno, no se puso en contacto conmigo, sino con una película, pues tiene un agente de ventas internacional que se ocupa de este tipo de cosas, que es el que gestiona precisamente, su nombre agente de ventas, pues gestiona las ventas de la película, distribuidoras, y nos dijo que Arrow se había interesado para la distribución ellos lo hacen en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá e Irlanda. Y nada, pues Arrow pues hace estas ediciones tan fantásticas
Sí, sí. Y estuvimos en contacto, son una gente muy cinéfila y fantástica que me propuso, bueno, que me pidió ideas y tal, y estuvimos hablando pues de cómo sería la portada. Yo les sugerí que para el texto, hay varios textos en el libreto, les sugerí que podía ser interesante un texto de Pablo Vergel, que es el que está, lo ves ahí, que es un experto en ufología español, que colabora en Cuarto Milenio y cosas así, pero bueno, yo lo conocía de antes y tiene una editorial que se llama Reediciones Anómalas, de libros sobre ufología, que fueron bastante importantes para la documentación de Espíritu Sagrado. Él conocía mis películas perfectamente y entonces les sugerí que podía ser una persona interesante para aportar un texto al libreto y así es, ¿no? Está ahí Pablo Vergel en el texto y ellos pues también sugirieron a un par de personas para hacer unos videoensayos que hay, que están muy bien. También están así. Sí, sí, está bien la edición y luego, claro, tiene todas mis películas y bueno, pues ya es suficiente con esto, ¿no? Con todo lo que te he dicho, ya hay un montón de cosas. Tampoco hay más. Me encanta que digas películas a tus cortos y a la película y a Uranes, Sí. que es un mediometraje. O sea, me gusta que a todos los llames películas porque yo creo que habría que dejar de hacer esa distinción, ¿no? O sea, todos son películas realmente. O sea, Yo más cortas. lo hago desde hace tiempo. Si es necesario especificar por algún motivo, digo cortometraje, pero intento no usar la palabra cortometraje, pero desde hace ya años. Digo, sí, me refiero a todo como películas. Y si eso crea algún tipo de confusión, también como que me divierte no arreglar esa confusión, ¿no? O sea, Espíritu Sagrado es mi séptima película, ¿eh? Y así lo digo siempre, ¿no? Y entonces, si eso crea como alguna confusión, pues no lo arreglo, ¿no? Digo, sí, mi séptima película, efectivamente. Y iba a empezar hablando, te quería preguntar sobre el rodaje de la peli y tal y cual, pero te quería, ya como hemos empezado a hablar de Arrow y tal, quería saber si te sorprendió la reacción de la crítica y el Festival de Locarno, en el Festival de Locarno y alrededor del mundo con respecto a la peli, porque creo que la película ha gustado mucho allá por donde ha pasado. Sí, bueno, sorprender, sí, supongo, claro, porque uno Veo. de la La inseguridad, película que me gusta, es lógico también. pues no se libra y yo soy consciente de que es una peli muy particular. Lo fui más según iban saliendo críticas. Mira, me sorprendió una cosa de las críticas, si quieres te la cuento a ver qué opinas. Sí. Muchos comentarios, sobre todo muchos comentarios hispanohablantes, ¿no? Críticas, desde críticas como más pues de medios hasta críticas, pues una crítica en Letterboxd, ¿no? Me encontré con varias que tenían un formato muy parecido, que eran, hablaban de la película, ¿no? Decían de lo que iba, un grupo de aficionados a la ufología, no sé qué, y a continuación usaban una fórmula que se repetía en todas, que era algo así como, ¿has visto el argumento? Que no te eche para atrás el argumento. La peli está bien a pesar de lo que pueda parecer. Entonces yo eso lo leí una vez, me reí, lo leí dos. Cuando lo leí como 9 o 10 veces dije, un momento, ¿qué quieres decir? O sea, realmente me sorprendió. Suena mal Porque decir sí, eso. o Sí, sea, sí. realmente me sorprendió que la fórmula era, el argumento suena mal, pero la peli está bien. Sin embargo, el argumento está bien. Quiero decir, yo lo veo eso y lo último que pienso es que o sea, si yo no hubiera hecho Espíritu Sagrado, yo veo el argumento de Espíritu Sagrado y lo último que se me pasa por la cabeza es no ver esa película. Digo, por Lógico, yo supuesto veo que un quiero. argumento como ese y yo me ¿Cómo, meto a verlo, lógico, ¿Cómo me va claro. a echar atrás? ¿Cómo va a ser un impedimento este argumento? Pues fíjate que eso sí que me sorprendió que se consideraba su argumento estábamos hablando, a lo mejor lo he leído en total 15 veces, tampoco ha sido una barbaridad, y habré leído, yo qué sé, 400 críticas a la película, ¿sabes? Sí. Pero eso sí que me sorprendió porque me di cuenta que se estaba considerando, por una parte de la crítica, una excentricidad, un argumento excéntrico, la Pues peli. es como si dijeran, en esta película sale Samuel Jackson, Robert Redford, Julia Roberts, no sé qué, que no te eche para atrás el reparto. La No. película es buena, ¿sabes? Entonces, eso sí que fue la sorpresa de que la película se considerara, pues eso, una excentricidad que había que tener en cuenta, una excentricidad que estaba bien, ¿no? Como no, la peli está bien, deja que te voy a intentar convencer a pesar de lo que ves en el argumento de que la película está bien, como gente haciendo ese esfuerzo de intentar convencer a alguien de que una peli de ufología no sé qué estaba bien.
Eso fue lo que más me chocó, desde luego, porque yo o sea, pensaba que iba a haber muchas cosas, pero esa concretamente no pensaba que iba a suceder. Es que es raro, la verdad es que es raro. Y te paras a pensar, es una tontería también, ¿sabes? O sea, Sí, bueno, pues mira, que no te sensibilidades eche para atrás el argumento. Pues no entiendo. Hay 9 formas de temporadas de entender. Expediente X que hablan prácticamente de lo mismo, ¿sabes? Y mira, entrando en la película, hablando de ufología, viviendo la Comunidad Valenciana como hemos vivido los dos, o sea, aquí en la Comunidad Valenciana hay muchos casos de ufología. Somos muy dados a la Sí, ufología. Yo te he escuchado esta mañana viendo un programa de los Felices 20 cuando estuviste, diciendo que es que en Madrid hace mucho calor y la gente sale mucho a la calle y mira mucho al cielo por la noche. sí, Es y hace verdad que buen aquí somos tiempo. muy dados a la ufología. Hace buen tiempo y se vive mucho Sí, en la calle y la calle, pues es la calle, pues ya está. Si estás si estás ahí bajo un techo, pues no hay ovni que valga. Tendrás que estar fuera, exacto, ¿no? Por una cuestión estadística. Y por una cuestión lógico. estadística, pues aquí hay más gente fuera que dentro. Por eso hay como un historial bastante grande de avistamientos, ¿no? Tampoco hay mucho, quiero decir, es una cuestión estadística, tampoco hay mucho misterio, ¿eh? No es que seamos un terreno elegido, ¿sabes? O sea, siento No, decepcionarte ya, ya, si lo piensas. Es una cuestión de probabilidades. Es una cuestión de probabilidades. Si hay más probabilidades de gente mirando al cielo que algo parezca, pues donde hay más gente mirando al cielo, donde hay más gente en la calle. claro, Pues lógico. es una cuestión estadística pura. Pero que me ha hecho gracia, cuando lo escuché esta mañana me ha hecho mucha risa. ¿Qué te iba a decir? A esta película me recuerda el caso de Omni Levante, me recuerda mucho a revistas de principios de los 90, revistas de ciencia ficción, como aquellas Más Allá y cosas estas que salían en los kioscos y las Bueno, de veías. ciencia ficción, de esoterismo. Eran casos reales, no era ciencia ficción, eran casos reales documentados muchas veces. O sea, y me gustaría saber, esta pregunta te la habrá hecho muchísimas veces, está claro, pero ¿cuáles son las influencias directas para el Espíritu Sagrado? O sea, ¿cuáles son, si alguna noticia, algún artículo, alguna película, algún libro, alguna cosa que te haya influenciado para empezar con el Espíritu Sagrado? Sí, bueno, un hecho real que vi que se había formado en mi ciudad un grupo parecido, no parecido, un grupo eran más amplios y trataban más temas, ¿no? Se llamaban Centro Ilicitano de Parapsicología y vi una entrevista con ellos en un magazine de una televisión local donde hablaban de que se acababan de formar y que una de las cosas que pretendían hacer cosas como ir a sitios así a grabar psicofonías, este tipo de investigaciones, ¿no? Sí. Relacionadas con lo paranormal. Y una de las cosas que iban a hacer era una alerta OVNI. Una alerta OVNI es que tú estás una noche, pues, con unas hamacas en un sitio así donde no haya contaminación lumínica, pues ahí, ¿no? Mirando al cielo, un poco, pues, Sí. relacionándote, hablando. Y eso fue el inicio, pensar en esa imagen de un grupo de personas que me interesaba la idea de que fueran muy distintas entre sí, ¿no? Y que no respondieran como a un patrón de edad o de tal, sino que fueran como muy distintas, que tuvieran una cosa en común, que era esta especie como de inclinación o impulso hacia lo esotérico, hacia la creencia y hacia que no estamos solos y ese tipo de cosas. Entonces, a raíz bueno, eso fue una de las cosas. Pero tampoco hay una cosa de la que salga la película, surge un poco de la combinación entre varias. Entonces, esa idea estaba ahí y luego había otra idea que no me acuerdo si estaba de antes o de después, que era que se me ocurrió que había desaparecido una niña y esa niña tiene una hermana gemela, entonces en lugar de enseñar una foto, puedes enseñar a una niña Esa y idea me para ver si gusta. alguien ha visto una niña como esta, pero no es una foto, sino una hermana gemela. Otra idea que no tenía nada que ver con la anterior, ¿no? ¿De dónde sale la película? Pues de esas dos y a lo mejor 7 más, tratar de hacer que tengan que ver, puede estar en la misma película todo esto, pues el hecho de pensar en eso genera la propia película, genera el propio argumento de la película. Claro, porque el argumento de la película, no voy a destripar nada, no quiero Que no te eche para atrás, que no te eche para ¿eh? atrás, que no Que te no te eche eche para para atrás atrás el argumento de la el película. principio del argumento. No, pero en el principio el argumento trata sobre ufología, sobre la desaparición de la niña, pero sin contar nada, luego se va enturbiando, digamos, de alguna manera, cara al final. Sí, bueno, la peli tiene ya 2 años, ya mucha gente la ha visto, ¿eh? Tampoco hay que ser Se tan puede, cuidadosos. se puede, se puede, das permiso. A ver, podemos no contar, quiero decir, los últimos 10 minutos. Claro, claro, pero se puede podemos hablar Es como decir, no cuentes nada de Tiburón porque tiene solo 40 y pico años, o Sí, sea. sí. Entonces, bueno, sí, al final
la peli va un poco pues, no sé, la peli explica, ¿no? De lo que va, pero a mí me interesan un poco cómo están hilados los acontecimientos y cómo se distribuyen, ¿no? Y descubrir también un poco, ¿no?, qué va sugiriendo la peli según... O sea, yo he aprendido un montón de cosas de la película o sea, meses después de hacerla. Claro. Porque la película quiere decir esto, yo sinceramente nunca lo había pensado, pero me parece súper lógico que efectivamente la película hable de eso que me ha dicho alguien o que he leído en un sitio, ¿no? Claro. Y de repente empiezo a asumirlo. Y bueno, me interesaba me interesaba un personaje que haya estado rodeado siempre como de lo esotérico y de lo sobrenatural desde siempre y que lo tenga muy asumido desde pequeño, ¿no? En la película el protagonista, pues su madre tiene el poder de la clarividencia, ¿no? Sí. Puede ver, no queda muy claro, pues que hace ver futuro, puede hablar con gente que está en otro lugar, en otro plano. Ahora te quiero contar Eh, una anécdota relacionada con mi familia, relacionada con una persona de mi familia que tiene una cosa relacionada con la madre del protagonista, que me hace mucha gracia. Sí, sí, no ve cosas en la pantalla del móvil como pasa en la película, pero sí, ahora te contaré. No, bueno, la idea era esa, como que desde pequeño ha estado rodeado de esa especie como de espiritualidad esotérica. Está en esta asociación de aficionados a la ufología, pero en la película te cuenta que antes ha estado en otro lugar, también relacionado con la espiritualidad, como con el desarrollo personal, y estaba interesado un poco en ese tipo de personaje que tiene ya, digamos que como que la creencia en algo que está en otro plano, como muy asumida, como que no tiene que hacer un esfuerzo especial para creer o para creerse algo, ¿no? Porque ya está ahí desde pequeño, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con este familiar tuyo? A ver, no soy familiar. Nosotros cuando yo era pequeño, ¿vale? Mi abuela me llevaba a casa de una señora que tenía supuestamente poderes que le había dado una especie como de la Virgen, le sangraban las manos y tal. Le llamábamos Carmen la que nos cura, porque al ser de aquí de Valencia, pues utilizábamos así, que se puede decir en toda España realmente, pero que me recordó mucho cuando vi a tu personaje y vi cierta normalidad y vi una cierta cotidianidad al ver esos elementos, como ese personaje que lo relacioné enseguida con este otro, y sé que mucha gente cuando ve la película puede relacionar personajes y situaciones con gente que realmente se encuentre por la calle. Y me pareció muy curioso cuando vi a la madre del protagonista. Sí, Como por bueno, ejemplo es también una... la señora de las gafas negras del bar que cuenta la historia de los rumanos Sí, que no sí. abran la puerta, que no sé qué, me pareció muy real, muy de la calle, la verdad, y eso me gustó mucho. No sé si no estaba escrito o muchas cosas son muy improvisadas, como lo de las Bueno, gafas. está improvisada la Sí, forma, pero el texto, o sea, era importante para el argumento que dijera, que narrara un hecho concreto, pero la forma de narrar, yo te propongo aquí 2 frases, tú puedes usar 2 palabras o 20 frases tuyas, me da igual, ¿no? claro, Intento que no claro. haya una memorización, ¿no? Pero está improvisada la forma, pero esta persona tenía que contar una cosa concreta porque si no, no me avanzaba el argumento, ¿no? Eso es. También Claro, uso claro, claro. a la mujer de las gafas negras, la uso un poco como narradora de una serie de cosas que me interesa, que se sepan en momentos determinados. Eso era un Sí, poco la utilidad de ese personaje para el argumento y, bueno, la idea era que un personaje no fuera solamente útil, sino que también tuviera algo suyo, ¿no? Y está interpretada por alguien que tiene como mucho carisma, con una sí. señora que es fantástica, que se apuntó al casting un poco de broma, que eso es algo que también me hace mucha gracia, ¿no? Como que, qué gracia, ¿no? Un casting, hostia, que me han pillado, ahora lo tengo que hacer, ¿no? Apuntarse un poco de broma y que lo hizo genial y se lo pasó muy bien y es fantástica, ¿no? Entonces, y transmitió pues todo su carisma de ella, de la persona que interpreta, Sí. lo imprimió en el personaje, ¿no? Y lo hizo muy bien. Y a ver, el trabajo con los actores en esta al ser un largo, porque por ejemplo, cambia mucho el personaje del protagonista, que se me ha ido Santa hace un momento. El personaje del protagonista, que estábamos hablando antes de la mirada que tiene es muy inocente durante toda la película, porque él lo que está pensando es lo que realmente él piensa que va a ocurrir realmente. Bueno, sí, No eso lo qué dices. pasa realmente, sino que él tiene una mirada muy inocente con respecto a lo que él tiene que hacer, a su misión en la película. Sí, eso, bueno, supongo que me lo preguntas porque ya habrás leído alguna entrevista que lo he contado, como lo he hecho, Sí, que es sí. que Eso me encantó. el actor comparte la información con el Sí. personaje. O sea, él no conocía el guión completo, Mm. así lo hablamos. Yo le dije que quería, si el guión completo
o tener Sí. la misma información que el personaje, porque en la película hay cosas que suceden. Y no es, o sea, no es una película de punto de vista, sino que es una especie como de... o sea, no sigue un punto de vista, no es este tipo de películas, ¿no? Entonces, hay hechos y sucesos que suceden en la película que el protagonista desconoce, porque no está ahí, no los está viendo, ¿no? Entonces yo Claro. le dije, bueno, ¿tú esto qué? ¿Lo quieres saber? O sea, ¿quieres saber cómo es la película completa o qué? Y Nacho, que no es actor, pero es una persona cabal y Sí. sensata, dijo, obviamente, esta información de lo que sucede de espaldas al protagonista es innecesaria y es incluso molesta, porque el protagonista no tiene por qué saber esto. Y yo creo que voy a actuar mucho mejor si no lo sé, porque imagínate que luego voy a tener que hacer un esfuerzo por olvidar algo que no debería ser el protagonista, pues me ahorro este esfuerzo. Al final, la cuestión es ponérselo, creo que se lo puse bastante fácil. Creo que esto facilita bastante las cosas, ¿no? Es que lógicamente le iba a influir, estaba claro, si supiera Sí, toda la entonces historia. eso ayudó mucho porque dependiendo en la mente del protagonista, los sucesos que están pasando en la película tienen que ver un poco con lo fantástico. Nacho estaba interpretando una película de ciencia ficción con la información que él sabía. Luego la película pues tiene otra capa que está por encima de la ciencia ficción que él no conocía y así quedamos, ¿no? Porque, o sea, no era como una treta, no era una treta, sino que era algo, o sea, él sabía perfectamente que había más cosas, sabía que eran 30 días de rodaje y él iba a 25, que había 5 días que él no iba al rodaje. Eso lo sabía perfectamente, ¿no? Y había ya como una especie como de comentarios como medio en broma de, pues yo creo que está pasando esto. Y yo, pues ya la verás, pues ya verás. Y, y nada, bien, o sea, eso ayudó mucho a la interpretación. A mí eso me interesa mucho, ¿no? Que haya una igualdad de condiciones en cuanto a la información sobre la trama con la persona que la está interpretando. ¿Y él te dijo algo cuando vio la película entera? O sea, Pues que no se había imaginado lo que sucede. no, Se no. había imaginado mil cosas, pero concretamente eso no. Y bueno, le gustó mucho la película y está muy, muy contento por haber participado y la vio 2 veces seguidas cuando la vio. Él no pudo ir al Festival de Locarno por temas laborales. Bueno, actores no profesionales, pues porque tienen otra profesión. Entonces él tenía otra profesión que no le permitió ausentarse. Sí al Festival de Sevilla, que fue el estreno en España, y la vio en el estreno y luego al día siguiente la volvió a ver otra vez, porque en el estreno estaba como nervioso, ¿no? Entonces, en el estreno estaba como nerviosa y al día siguiente la vio con un tanque de palomitas ahí sentado entre el público, como ya voy a ver la película, ahora, ¿no? Ya más tranquilo, ya se está. Y la vio 2 días seguidos y bueno, pues para él fue una experiencia fantástica y para nosotros que él estuviera, porque él es extraordinario. Es una persona que ha dejado ahí en la peli pues toda su sensibilidad y sus gestos, ¿no? Me ha aportado sus gestos, su cuerpo, su forma de moverse, su forma de hablar. Y eso, pues eso es le ha dado a la película una riqueza total. A mí me gustó mucho su mirada, o sea, su mirada Y a mí inocente. también. Lo que te A mí decía, él sí, sí. cree A mí me todo el gustaba rato. mucho, efectivamente, me gustaba mucho su mirada y su voz. Esas dos cosas me gustaron un montón, pero la mirada concretamente transmitía, bueno, pues lo que él es, ¿no? Que él es una persona sensible y una persona o sea, nosotros le queremos un montón y se nota como en su mirada, ¿no? Y mira, hablando de tierra, hablando de emocionante, ya te dice, creo que todo el mundo te ha hablado sobre este momento, pero la escena del mono loco con los soldados, o sea, es que le llamamos mono loco porque en mi pueblo montaban esa atracción y era el mono loco. Sí, sí. En la escena del mono loco con los sobrados, o sea, esa canción, ¿cómo se te ocurre esa canción y ese momento? O sea, el momento es precioso, es emocionante. Pero es que Pues la canción sí, ayuda muchísimo. la canción ya la controlaba porque es una canción que no te puedes creer que exista. Y a mí me interesa mucho ese género, ¿no? Como de canciones que no te puedes creer que existan. Y me interesaba hacer efectivamente una secuencia que estuviera bien, que fuera emocionante y casi como que ponerme una música
en esa secuencia que casi iba a ir a la contra de esas intenciones, pero conseguirlo aún así, ¿no? Con esa música, ¿no? Que no fuera como un subidón de una música electrónica normal, sino de repente es una canción que no te puedes creer que exista por quién está versionando a quién y de qué forma, ¿no? Es completamente random, como si elige a un grupo, elige a otro grupo y elige un estilo y tiras un dado. Y tiras un dado y por cada cosa, ¿no? Versiona a este grupo con este estilo y de repente pues salen cosas extrañísimas. Y bueno, pues eso, nos esforzamos mucho en rodarla, ¿no? Como está hecho en un plano, está muy pensado ese plano. Se hicieron como 3 tomas, 3 o 4 tomas. Esta es la tercera, la que está puesta. Y bueno, no sé, hay bastante trabajo de todo el equipo porque, bueno, esta película lamentablemente se rodó en una pandemia, se rodó en noviembre de 2020 y las ferias todas absolutamente estaban desmanteladas, estaban cerradas. Hubiera sido muy sencillo si no hubiera habido una pandemia, pero no fue nada complicado encontrar con una feria, una feria fija, ¿no? Nos tuvimos que ir, me parece que a San Juan, por ahí. Y toda la feria está iluminada por nosotros, no es una feria que esté funcionando, todos son extras, o sea, realmente hay un esfuerzo por parte de la productora y todo el mundo para conseguir ese plano. Y yo eso lo agradezco mucho. Eso te quería preguntar también. El rodaje durante la pandemia tuvo que ser muy complicado, ¿no? O sea, con las Infernal. restricciones, infernal. Sí, no, o sea, muy mal. Sí, porque mucha tensión. No había vacunas todavía, faltaban meses, los tests eran de estos de sangre que no servían para nada, sustos continuamente, si había un positivo en el familiar de un actor, ese actor tenía que estar 10 días en un hotel aislado, eran esos tiempos, ¿no? Todavía, y eso pasó y hubo que cambiar todo el plan de rodaje y nos encontramos rodando la primera semana, cosas que íbamos a rodar en la quinta semana, cuando uno ya pues va un poco más rodado, ¿no? Con la redundancia. Claro. De repente estábamos rodando la primera semana. Eso, bueno, eso crea mucha tensión, claro. Y a mí no me gusta tener tensión, a mí me gusta pues, disfrutarlo. Y no, lamentablemente no pudo ser así. Y espero que el siguiente rodaje, bueno, no va a haber una pandemia, supongo. Así que supongo que irá bien. No, ojalá no. Yo tengo un objetivo que es, no sé si podéis ver en algún momento en el archivo de Televisión Española, hay un programa de entrevistas que se llama A Fondo. Hay una entrevista a Berlanga en ese programa y Berlanga cuenta que ha llegado un momento en el que para él los rodajes son un disfrute, que cuando está rodando de repente engorda porque come un montón, está ahí, se lo pasa muy bien y está ahí con amigos. Y ese es mi objetivo. Yo que cuando esté rodando engorde. Hasta ahora solo he adelgazado. Concretamente en Espíritu Sagrado 10 kilos adelgazado. Entonces yo pretendo conseguir engordar durante un rodaje. A ver si lo consigo. Pues yo te iba a preguntar, ¿tienes algún rodaje pronto? ¿O vas pronto no. Dame bastante antes de empezar a rodar por si acaso. Estoy escribiendo una película y bueno, pronto no será, pero tampoco espero que sea muy tarde. Estoy con el guión. Bueno, pues yo creo que he hablado. A ver, que me dejo a Leonor Díaz. Quería comentarte un poquito por encima, hablar sobre Leonor. O sea, claro. Leonor le da una personalidad. Si el guión ya me funciona, me gusta muchísimo todo lo que oigo, me gusta muchísimo también todo lo que veo, porque está muy conseguido todo lo que habéis conseguido en la película. Desde toda la iconografía del bar Charlie hasta el piso donde se reúnen esta especie como de secta. Que secta, no es una secta, o sea. Sí, como esta asociación. Sí. Y luego, te quiero preguntar un par de cosas antes de terminar. El señor del agujero aquí, de la taquiotomía, ¿vale? Esa idea de primero es y luego Leonor. O sea, ¿pero de dónde sale este personaje? ¿Cómo consigues? O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, es que son preguntas. Eso sale de la documentación sobre ufología. Hay una cosa que se repite que son mensajes en aparatos, ¿no? Sobre todo, básicamente, radios, que se interpreta, pues a lo mejor coincide que aparece una luz en el cielo con que la radio se eleva al dial y empiezan a sonar cosas ahí, ¿no? Entonces, hay un momento en la película en que una persona lee un libro
y lee un avistamiento, la narración de un avistamiento de un tipo que va en coche, se le pone encima una luz y entonces la radio empieza a emitir una voz. Eso yo no me lo inventé, eso está... Si se lo inventa, se lo inventa otra persona. No estoy diciendo que eso es real. Si es una invención, mía no es. Está literalmente sacado de una enciclopedia de encuentros ufológicos, ¿no? Que yo tengo. Y bueno, pensando en eso, en aparatos que emiten sonido y que de alguna forma son intervenidos y salen voces, bueno, pues llegué a la figura de una persona que tiene un aparato inserto en su anatomía y que emite sonidos, ¿no? Y de ahí sale ese personaje que lo vi como muy atractivo, ¿no? Para usar usar este tipo de voz que a mí me interesa mucho, que es totalmente sintética, hecha de cero. No es una voz de una persona que se la mete un filtro, sino que está hecha de cero. Es como una voz de robot, de verdad. Que creo que refleja muy bien lo que estoy buscando yo, que es en el barrio la ciencia ficción, ¿no? Una persona completamente normal que tú verías en el barrio, bueno, normal entre comillas, porque también el personaje que creamos también se las trae, pero... Sí, Pero como pues un señor, ¿no? Que va ahí con una camisa y tal, y de repente habla como un robot, ¿no? Pero hay un motivo, ¿no? Que es que tiene aquí el ¿no? Entonces, esa imagen me interesaba mucho porque creo que transmitía muy bien esta especie de inserción de lo fantástico que quiero hacer en el barrio de Carrús, en este caso. Una jugada muy chula por tu parte, que ese personaje parece como que va a iniciar a... Bueno, no sé si podemos hablar, si se puede hablar de eso. O sea, va a iniciar a la niña en lo que le va a pasar, pero luego al final se descubre otra cosa. O sea, sí, es una jugada que no la ves venir, ¿sabes? O sea, que el personaje, claro, es que es lo que te digo, son personajes, tanto la inocencia del protagonista como este personaje que parece que no aporta nada, no parece que no aporte nada, o sea, no sé si me explico lo que quiero decirte, o sea, parece un personaje que transmite lo que otro personaje está diciéndole para que al final sea algo tan importante, ambos personajes. Sí, además aparece como ya con la película ya bastante avanzada, ¿no? Aparece Sí. ese personaje. A mí es algo que también me gusta mucho, que como que a mitad de la película aparezca alguien nuevo, ¿no? Que además no alguien nuevo que pase por ahí, sino alguien como con bastante peso. Es una cosa que me interesa mucho, ¿no? O estar toda la película hablando de alguien, pero no verle, y luego verlo, pero verlo muy avanzado, como en el minuto 45 lo vemos, ¿no? A esa persona de la que, ¿no? Como pasa, eso me gusta mucho del Desencanto, la película de Jaime Chavarri, solo están hablando del hermano y el hermano nunca sale, y cuando sale lleva toda la película sobre sus hombros, pero sale como en el minuto 40, ¿no? Es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Meter a alguien en ese momento que tú ya piensas que la peli ya va rodada hasta su final con estos personajes, ¿no? Que no va a aparecer nadie nuevo. Y de repente sí aparece alguien. Sí aparece alguien y no es un alguien cualquiera. Claro. Y ahora, para terminar, ya hablemos un poco de Leonor, que me la he saltado y quería volver al tema de Leonor. ¿Cómo consigue ese look tan chulo para la película? ¿Tú le diste algunas directrices o ella cogió el guión y fue a un mercado y cogió ropa? Es que parece, ¿sabes lo que me transmite? Esa ropa de mercado donde, por ejemplo, un Son Goku lleva camiseta con el pelo morado en vez de rubio, porque no tiene los derechos. O sea, cosas así. La ropa que llevan los personajes me recuerda a eso. Sí, claro, ella empieza a trabajar cuando ya en la película, iba a decir cuando se está pensando la película, y yo sé muy por encima lo que estamos buscando y el tipo de look que queremos, y efectivamente trabaja mucho con mercadillos y con cosas de segunda mano. Toda la ropa que se ve en la peli, existe una, porque son cosas de segunda mano todas, ¿no? Y ya va recopilando cosas según yo le voy contando un poco el ambiente, ¿no? Lo que estamos buscando. Quizá no estoy seguro todavía de lo que va a pasar en el bar, pero estoy seguro de que va a haber un bar que tiene una estética determinada, ¿no? Claro. Es un bar como de una persona como muy interesada por el esoterismo y quizá tenga cosas relacionadas con Egipto, ¿no? Porque todavía no sé exactamente qué va a pasar, pero me gustaría que estuviera por ahí la cosa, ¿no? Con esa información ella ya puede trabajar. Y la película no se ha terminado, a lo mejor ni se ha empezado a escribir, solo son ideas, ¿no? Entonces,
no es una forma normal de trabajar. Claro, la persona de arte de las películas empieza a trabajar ya con el guión terminado 3 meses antes. Aquí desde 4 años antes ya estaba haciéndose ese trabajo como de hormiguita, de ir cogiendo cositas, ¿no? Que luego están en la película. Entonces se ve algo muy minucioso y muy pensado. Cada rincón, ¿no? Está muy pensado y muy diseñado desde mucho antes de la película y bueno, eso es una cosa que enriquece muchísimo la peli, todo el mundo lo dice. Vamos, es que es un festín visual, ¿no? O sea que puedes pasarte puedes ver la película y decidir solo mirar esta esquina de aquí abajo, ¿no? Que va a haber algo, que va a haber cosas solo en esta esquina del plano, ¿no? Luego la ves otra vez y ves solo esta esquina, ¿no? Y va a haber cosas ahí. Entonces, esa riqueza que no es barroquismo, porque muchas de las cosas que nos gustan es todo vacío, ¿no? Una pared vacía, como quitar cosas en vez de ponerlas. No es exactamente barroquismo, porque no es esa la idea, pero sí, sino que esa riqueza de pocas cosas, o muchas se hacen falta, pero sobre todo pocas cosas en la mayoría de las veces, pero muy, muy elegidas, ¿no? Y que no vienen de otras películas tampoco. O sea, que no vienen de almacenes de atrezo, donde la gente de las películas va a alquilar cosas para las películas. Entonces son muy parecidas. Los sofás de las películas son muy parecidos, las lámparas. Claro. Entonces, esas cosas no vienen de otras películas. Es la primera vez que están en una película esas cosas. Ese sofá es la primera vez que está en una película y esa lámpara también. Entonces, eso es algo que también valoramos mucho y nos interesa mucho que no hayan sido los objetos tocados por cámaras antes, ¿no? O sea, el sofá este tipo Chester que está en todas las películas, yo lo odio profundamente cada vez que lo veo, ¿no? Porque otra vez ese sofá, en serio, otra vez ese sofá. Esto le ha parecido bien a todo el mundo en esta película, que otra vez salga este sofá. O sea, yo no me lo puedo creer cuando eso sucede, ¿no? Y bueno, pues tengo la suerte de que Leonor comparte completamente esa sensibilidad de si está en una película, ya no, si lo hemos visto en una película, ya no está en esta. Ya está, no, está proscrito. Esta lámpara, este modelo de lámpara es muy habitual en películas, pues aquí no está. Y funciona muy bien porque de verdad parece, como esta mañana lo escuchaba también Los Felices 20, te lo decía Vigalondo, es una película, el diseño parece que en los pisos viva gente de verdad, o sea, realmente parece que hay vida y eso está muy bien conseguido. Sí, eso. En el bar parece que es un bar de verdad, o sea, todo me parece que es que es un funciona bar de como verdad, es una casa de verdad y claro, localizar, ¿no? Es muy importante para nosotros, ¿no? Claro. Elegir el sitio, ver qué hay en el sitio y casi que quitar 4 cosas del sitio o coger cosas de otra habitación del sitio y ponerlas en este, como que todos los objetos hablan el mismo lenguaje, porque aunque quizá no estén literalmente ahí, pero estaban a lo mejor en la habitación de al lado. O sea, y todos forman un poco el mismo lenguaje. Eso es algo que nos interesa mucho, igual que con el vestuario. Leonor viste a la gente, pero también pregunta por sus armarios y los viste, pero con ropa de ellos también. Eso también pasa, ¿no? Y bueno, eso es lo que le da este tono que te lo crees, ¿no? Este tono realista. Y este tono realista que fíjate que muchas veces, como no se suele ver en las películas, me han llamado surrealista, cuando no es nada surrealista. Quiero decir, es completamente realista. Es completamente realista. Lo que pasa es que las películas ya han generado un lenguaje en cuanto a sus objetos que no se corresponde al de la realidad. Y ya las películas como que se inspiran en otras películas y no tanto en la realidad. Entonces, si tú cortas esa rueda de inspirarte en otras películas y pasas a introducir elementos de la realidad en tu ficción, se produce una extrañeza porque de repente esa película no se parece a otras películas, pero sí se parece a la casa de tu abuela. Sí se parece a la casa de tu abuela, ¿no? O a la de tu tía o a la tuya propia. Entonces, por eso esos comentarios qué sensación de extrañeza ver en una pantalla una casa como es de verdad. Claro. ¿No? Fíjate cómo se ha ido. A la gente le parece más raro, ¿no? O sea, cómo se ha ido retroalimentando el cine, que se parece al propio cine, y de repente la realidad está aquí y ya se ha ido el cine por un lado, ¿no? Y ya no tiene nada que ver. Igual que las personas, ¿no? En el cine ya son todas jóvenes, bellas y sanas, ¿no? Eso ya como
Y luego está la realidad, que no es así, ¿no? Y aquí de repente aparece el chico este con la bici, que otro momento que me parece brillante. Bueno, sí. Chema, muchísimas gracias por haber venido a hablar con nosotros. Ha sido un honor, de verdad te lo digo como fan. Adentraros, os invito a que os adentréis en el universo de Chema García Ibarra, que el argumento no os tire para atrás y que disfrutéis todos los cortos y luego Espíritu Sagrado, que os va a flipar. Muchísimas gracias, Chema, y hablamos para más entrevistas si quieres. Si vale, pues habrá que hacer más películas para eso. Cuando hagan más películas, lo que quieras. Pues ya me pongo, venga. Vale, pues. Venga, gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.